si te dijera que el Jesús en el que crees rechazó al Dios del Antiguo Testamento? Esta pregunta resuena como un trueno dentro de los muros de tu fe. Lo sé. Puede que ahora mismo sientas un escalofrío, una duda que te incomoda. Pero, ¿y si esa incomodidad es el primer paso hacia una verdad más profunda? Una verdad que fue silenciada, enterrada y llamada herejía, precisamente porque era demasiado liberadora. Durante siglos nos entregaron una fe de obediencia, a veces de miedo. Nos hablaron de un Dios colérico, un juez severo que exigía sacrificios y castigaba con diluvios y fuego. Pero, ¿ese es el Padre de amor incondicional que Jesús vino a revelarnos? Prepárate, porque en este video no vamos a repetir lo que ya escuchaste en la iglesia. Vamos a abrir juntos los textos que fueron ocultados, a escuchar las palabras de un Jesús que no vino a confirmar la ley antigua, sino a desafiarla, a desenmascararla. Esta no es una simple teoría, es una invitación a la revelación, un llamado a tu espíritu, que en el fondo siempre ha sentido que algo más grande y puro ha sido escondido. Tienes derecho a saberlo. Si tú eres de los que buscan la verdad por encima del dogma, si tu corazón anhela una conexión real y no una religión de miedo, entonces este mensaje es para ti. Declara tu intención ahora mismo en los comentarios con la frase «Quiero la verdad, aunque duela». Deja un me gusta para que esta luz llegue a más almas despiertas y suscríbete para que juntos sigamos este camino de descubrimiento. Quédate conmigo hasta el final, porque la revelación que te espera podría no solo sacudir tu fe, sino reconstruirla sobre una base de amor y libertad que nunca imaginaste posible. En el silencio de la noche, cuando el alma se despoja de sus certezas y el eco de las oraciones se desvanece, ¿qué preguntas prohibidas se atreven a nacer? Hay una, en particular, tan antigua como la fe misma, una sombra que se ha deslizado por los pasillos de la historia, susurrada en secreto, en catacumbas y en desiertos olvidados. Una pregunta que, si se pronuncia en voz alta, tiene el poder de hacer temblar los cimientos de 2 milenios de tradición. ¿Y si aquel que nos enseñó a llamar a Dios Padre, en realidad vino a liberarnos de la imagen del Dios de nuestros padres? ¿Qué pasaría si la misión de Cristo no fue confirmar la ley antigua, sino desenmascarar al legislador? Esta no es una simple provocación. Es el eco de una revolución espiritual que fue silenciada, una verdad que fue enterrada bajo el peso de los concilios y etiquetada con el fuego de la herejía. Lo que están a punto de escuchar no se predica desde los púlpitos, no se enseña en los seminarios. Es una historia que la Iglesia combatió con todas sus fuerzas, una visión de Jesús que fue perseguida, torturada y borrada de la memoria colectiva. Imaginen por un momento el primer siglo. El aire en Judea es denso, cargado con el polvo de la ocupación romana y la tensa espera del Mesías. En este mundo, la fe de Israel es un pilar inamovible, forjado en el fuego del Sinaí. Su Dios, Yahvé, es un Dios de poder y majestad. Es el Dios que abrió el Mar Rojo y lo cerró sobre los ejércitos del faraón. El Dios que hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma. El que entregó a Moisés tablas de piedra escritas con su propio dedo, una ley santa, inmutable, cuya transgresión se paga con sangre. Es un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Un rey guerrero, el Señor de los ejércitos. Y entonces, en medio de este paisaje de obediencia y temor sagrado, aparece un hombre, un carpintero de Nazaret. Sus palabras no resuenan con el estruendo del trueno en la montaña, sino con la suavidad de la brisa al atardecer. No habla de ejércitos ni de reinos terrenales. Habla de lirios en el campo y de pájaros en el cielo. Su mensaje parece una contradicción andante.
La ley dice, ojo por ojo, diente por diente. Pero este hombre, Jesús, nos mira a los ojos y dice, amén a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. La ley ordena apedrear a la mujer adúltera y la multitud ya empuña las piedras, sintiendo el peso áspero de la justicia en sus manos. Pero él se arrodilla, traza signos en el polvo y susurra, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. La ley exige sacrificios de corderos y palomas, el olor de la sangre derramada en el templo para aplacar la ira de un Dios ofendido. Pero él come con recaudadores de impuestos y prostitutas, y declara, misericordia quiero, y no sacrificio. En el Sermón del Monte, cada una de sus frases es una demolición silenciosa de la antigua ley. Han oído que se dijo a los antiguos, pero yo les digo. No dice, yo interpreto o yo aclaro. Dice, pero yo les digo, colocándose por encima de la autoridad de Moisés, por encima de la misma voz que retumbó en el Sinaí. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Es una simple reforma? ¿Una nueva interpretación? ¿O, como susurraron los primeros gnósticos en la penumbra, es una declaración de guerra espiritual? Durante los primeros siglos, el cristianismo no era un monolito, era un océano de ideas, un torbellino de interpretaciones luchando por definir la verdadera naturaleza de Jesús y su mensaje. Entre estas corrientes, una se destacó por su audacia y su profundidad mística, el gnosticismo. Los gnósticos, los conocedores, no eran simples herejes, eran buscadores espirituales que se negaban a aceptar la aparente contradicción entre el Dios vengativo del Antiguo Testamento y el Padre de amor incondicional revelado por Cristo. Para ellos, la respuesta era tan lógica como aterradora. No eran el mismo ser. En la cosmología secreta de estos hombres y mujeres, el universo visible, nuestro mundo material, no era la obra cumbre de un Padre amoroso, sino la creación fallida, casi accidental, de una entidad inferior. Le dieron un nombre, el Demiurgo, Yaldabaoth, el Dios ciego, nacido de un error cósmico, de un anhelo de la sabiduría, Sofía. Por crear sin el concurso del Padre Supremo, este Demiurgo era una criatura de ignorancia y arrogancia. Atrapado en su propia penumbra, se proclamó a sí mismo el único Dios, el principio y el fin, sin saber que por encima de él existía un reino de luz infinita, el Pléroma, del cual él era apenas un eco distorsionado. Este Demiurgo, según los gnósticos, es el Dios del Antiguo Testamento. Es él quien, en su ignorancia, crea un mundo imperfecto, una prisión de materia regida por el dolor, el envejecimiento y la muerte. Es él quien, en sus celos, ahoga al mundo en un diluvio, quien exige obediencia ciega y castiga con una furia implacable. Sus leyes, la ley de Moisés, no eran un camino hacia la salvación, sino las rejas de la celda, diseñadas para mantener a la humanidad atrapada en la ignorancia de su verdadero origen. Porque dentro de cada ser humano, enseñaban los gnósticos, yace una chispa del verdadero Dios, una partícula de luz del Pléroma, exiliada en esta cárcel de carne. Y el objetivo del Demiurgo y sus sirvientes, los arcontes, es mantenernos dormidos, distraídos con las preocupaciones del mundo material y atados por el miedo a su ley, para que nunca recordemos quiénes somos en realidad. En este drama cósmico, la llegada de Jesús adquiere un significado completamente nuevo y revolucionario. Él no vino como un enviado del Demiurgo para satisfacer sus sangrientas demandas de justicia. No, Jesús, para los gnósticos, fue un mensajero del Padre desconocido, del verdadero Dios de luz que habita más allá de este universo creado. Descendió a través de las esferas celestiales gobernadas por los arcontes,
ocultando su verdadera naturaleza, como un agente divino en territorio enemigo. Su misión no era salvar a la humanidad del pecado, un concepto creado por el demiurgo para infundir culpa, sino liberarla de la ignorancia. Su propósito era despertar la chispa divina que duerme dentro de nosotros. Cada milagro, cada parábola, cada acto de misericordia no era una simple enseñanza moral, sino un acto de sabotaje espiritual contra el reino del demiurgo. Cuando sanaba en sábado, no solo desafiaba a los fariseos, desafiaba la ley cósmica del demiurgo. Cuando perdonaba los pecados sin exigir un sacrificio de sangre, estaba declarando que el sistema de deuda y castigo del Dios de este mundo era obsoleto. Estaba revelando que el verdadero Padre no exige sangre, sino despertar. No pide obediencia, sino autoconocimiento. Escuchen las palabras de Jesús en el Evangelio apócrifo de Juan, uno de esos textos que la Iglesia ordenó quemar. Jesús revela a Juan que el creador de este mundo, Yaldabaoth, es un ser arrogante que exclamó: «Yo soy el único Dios, y no hay otro fuera de mí». Pero Jesús explica que este ser miente por ignorancia, y que su verdadero propósito es venir a romper las cadenas que este falso Dios ha impuesto sobre las almas. Ahora, la hostilidad de las autoridades religiosas de su tiempo cobra un sentido más profundo. No lo persiguieron solo por blasfemia, lo persiguieron porque su mera presencia era una amenaza existencial para su Dios y para todo el sistema de poder construido sobre su autoridad. El templo, los sacrificios, el sacerdocio. Si el Dios al que servían era un impostor, entonces todo era una mentira sagrada. Por eso, su muerte en la cruz no fue un sacrificio para apaciguar al demiurgo. Fue el asesinato del mensajero de la verdad a manos del sistema de la ilusión. Fue el mundo de la oscuridad, intentando en vano extinguir la luz que había venido a exponerlo. Pueden imaginar el terror que estas enseñanzas provocaron en la estructura de la iglesia primitiva, la que luchaba por unificar la fe y construir una doctrina sólida. Si la visión gnóstica era cierta, entonces el Antiguo Testamento no era la sagrada preparación para la llegada de Cristo, sino la crónica del gobierno de un usurpador. ¿Cómo podrían construir una iglesia universal sobre una base tan fracturada? Imaginen el olor a papiro quemado ascendiendo hacia el cielo de Roma o de Alejandría. Visualicen a los obispos, hombres de fe inquebrantable como Ireneo de León, con el rostro endurecido por la determinación, declarando anatema sobre estos textos. No lo hacían por tiranía, sino por terror. Un terror sagrado, porque para ellos esta doctrina no era una simple diferencia de opinión, era un veneno espiritual que disolvía la creación, que negaba la encarnación y que, en última instancia, dejaba al alma humana a la deriva en un cosmos hostil, sin un creador bueno a quien volver. La guerra fue declarada. Por un lado, la ortodoxia, que predicaba la salvación a través de la fe en la Iglesia, la obediencia a los obispos y la aceptación de un canon de escrituras cuidadosamente seleccionado. Por otro lado, los gnósticos, que enseñaban que el reino de Dios no está en templos hechos por manos humanas, sino dentro de ustedes, y que la salvación se alcanza a través de la gnosis, el conocimiento revelado e íntimo del propio origen divino. La ortodoxia triunfó. Los evangelios de Tomás, de Felipe, de María Magdalena, el apócrifo de Juan, todos fueron condenados, prohibidos y sistemáticamente destruidos. Desaparecieron de la historia durante más de 1500 años, convirtiéndose en poco más que una nota a pie de página en los escritos de sus detractores. El cristianismo se unificó bajo un solo credo, una sola Biblia, una sola autoridad. La imagen del Dios celoso del Antiguo Testamento y la del Padre
amoroso de Jesús se fusionaron, no sin dificultad, en el complejo misterio de la Trinidad. La revolución espiritual fue sofocada. El silencio cayó sobre el desierto, pero la verdad, cuando está prohibida, no muere, simplemente duerme. Y en 1945, cerca del pueblo de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, un campesino llamado Mohammed Ali al-Zaman tropezó con una vasija de barro sellada. Dentro no encontró oro, sino algo infinitamente más valioso, una biblioteca perdida de los antiguos gnósticos. 13 códices de papiro encuadernados en cuero que habían sobrevivido a los fuegos de la persecución. El Evangelio de la Verdad, el Evangelio de Tomás. Las voces silenciadas volvían a hablar. El descubrimiento de Nag Hammadi fue como encontrar una grabación de una conversación que se creía perdida para siempre. Nos demostró que el cristianismo primitivo era mucho más rico, diverso y místico de lo que nos habían contado, y nos obligó a enfrentar de nuevo la pregunta prohibida: ¿y si los herejes tenían algo de razón? Esta revelación nos obliga a mirarnos en un espejo espiritual. Nos obliga a preguntarnos: ¿el Dios al que le rezamos, a quién se parece más? ¿Es el Rey severo que exige obediencia y castiga la transgresión? ¿O es el padre que corre a abrazar al hijo pródigo mientras aún está lejos? ¿Es el Dios que ordena a Abraham sacrificar a su propio hijo? ¿O es el Jesús que dice: dejen que los niños vengan a mí? La religión institucional, a lo largo de los siglos, no ha mostrado a menudo las características del demiurgo. El afán de control, la construcción de jerarquías de poder, el uso del miedo y la culpa como herramientas de dominio, la persecución de la disidencia. ¿Cuántas guerras santas, cuántas cruzadas, cuántas inquisiciones se han librado en nombre de un Dios que se parece mucho más al Señor de los ejércitos que al Padre de la misericordia? Quizás la verdadera herejía no fue la de los gnósticos. Quizás la verdadera tragedia fue la fusión de dos rostros divinos irreconciliables, una mezcla que ha dejado al alma cristiana en un estado de perpetua confusión, amando a un Padre celestial mientras teme a un Rey cósmico. No se trata de abandonar la fe, se trata de purificarla. Se trata de tener el coraje de preguntarnos si, sin darnos cuenta, hemos estado adorando al carcelero en lugar de escuchar al liberador. Jesús vino a rasgar el velo del templo, un acto físico que simbolizaba el fin de la religión de intermediarios. Vino a enseñarnos que podemos tener una conexión directa, personal e íntima con el Padre. Esta es la llamada de la gnosis que resuena hoy. Es un llamado a mirar hacia adentro, a encontrar esa chispa divina que el ruido del mundo y las doctrinas de los hombres han intentado apagar. Es un llamado a leer los evangelios, incluso los canónicos, con nuevos ojos y a descubrir al Jesús rebelde, al destructor de sistemas, al revelador del Dios oculto. La pregunta que comenzó en la penumbra de la historia llega hoy hasta nosotros, hasta el silencio de nuestra propia conciencia. ¿Quién es el Dios al que seguimos? ¿El arquitecto de la prisión o el que nos entrega las llaves de la libertad? La respuesta no se encuentra en un antiguo texto enterrado en la arena de Egipto. Se encuentra en el lugar que el propio Cristo señaló, el único templo verdadero que el demiurgo no puede controlar, el reino que está dentro de ustedes. La verdad, la que fue ocultada, la que fue silenciada, no pide ser creída, pide ser descubierta, y el viaje hacia ese descubrimiento es la verdadera esencia del camino espiritual que Jesús vino a inaugurar. Un camino que no conduce a un trono en el cielo, sino a la liberación del espíritu aquí, en la tierra. Y así llegamos al final de este viaje. Hemos caminado juntos por senderos antiguos. Hemos escuchado ecos de una verdad que fue silenciada. La idea de que Jesús vino a liberarnos, no solo del pecado,
sino de una imagen distorsionada de Dios. Es poderosa. Sé que estas palabras pueden resonar con fuerza, dejando más preguntas que respuestas. Y eso está bien, porque la fe verdadera no nace de certezas impuestas, sino de la búsqueda valiente que nace en el corazón. Lo que has escuchado hoy no es un punto final, es una puerta que se abre, es una invitación a que tú mismo tomes la antorcha, a que leas, a que cuestiones y, sobre todo, a que sientas. El verdadero viaje comienza ahora, en el silencio de tu propia alma, porque la conexión más sagrada que tienes no necesita intermediarios. Eres parte de una generación que está despertando. No estás solo en esta búsqueda. Si este mensaje encendió una chispa en tu interior, si te hizo sentir o pensar de una manera nueva, te invito a dejar un me gusta. Es una forma sencilla de decir, estoy aquí, estoy buscando. Y si quieres que sigamos explorando juntos estos misterios, suscríbete al canal para que esta comunidad de almas inquietas siga creciendo. Me encantaría leer tu sentir en los comentarios. ¿Qué fue lo que más resonó contigo? Compártenos tu reflexión, porque tu experiencia enriquece el camino de todos. Recuerda siempre, no te llamaron a seguir ciegamente una religión. Te llamaron a encontrar una verdad que te haga libre,